felicitar primero a la Comisión de Niñez, Juventud y Deporte y Familia por esta mejorada versión mostrada en nuestro reciente Parlamento Infantil 2019, en el que se les dio la oportunidad a otros niños y niñas con tanto potencial que por no estar inscritas en alguna institución educativa era difícil ser parte de este importante evento. Motivo e inspiración de la presente iniciativa, en la que espero sea posible que le demos la oportunidad también a los jóvenes de hacer uso de esta máxima tribuna. La que suscribe a Eli Rubí Miranda Ayala, diputada por el Partido de la Revolución Democrática de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con un fundamento en los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25, fracción 4, 124, fracción 2 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, me permito someter a la consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, hoy que se reforma el artículo 31 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, al tener de la siguiente exposición de motivos. Los artículos 47, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 124, fracción 2, 125 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, facultan a los y las diputados el derecho para iniciar leyes y decretos, por lo que la iniciativa reúne los requisitos establecidos en la ley. Es de citar que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008, con el propósito de ampliar y especificar derechos contemplados en la Convención en función de las realidades juveniles contemporáneas. Este tratado impulsó en 2016 su actualización a través de un protocolo adicional que fue firmado el mismo año en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Gracias a este proceso de fortalecimiento y difusión, el Pacto Iberoamericano de la Juventud, que fue aprobado en la 25 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Así que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes refiere en su artículo 1 que considera bajo la expresión joven, jóvenes y juventud a todas las personas nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica comprendidas entre los 15 y 24 años de edad, siendo esa población sujeto y titular de los derechos que esta convención reconoce, sin prejuicio de lo que igualmente los beneficia a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De la misma convención, el artículo 2 refiere que los estados partes reconocen el derecho que todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos y se comprometen a respetar, garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De acuerdo con José Antonio Caballero, en su bibliografía Derechos de los Jóvenes, el concepto joven se emplea en documentos jurídicos por lo menos desde principios del siglo XX. Sin embargo, la forma y los efectos en los que se emplea no son necesariamente uniformes. Una primera tendencia se caracteriza por no establecer ninguna distinción entre el concepto joven y el concepto niño. Si bien los textos pueden entender que se trata de condiciones que difieren por razón de edad, los efectos desde el punto de vista jurídico son idénticos. En otros casos, el estándar joven parece bordear el régimen de la mayoría de edad. De esta manera, la regulación establece definiciones que giran en torno a la edad de las personas consideradas jóvenes y limita dicha condición a que los miembros de este grupo no rebasen la mayoría de edad. Es preciso referir que en México la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que es un orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, que tiene por objeto reconocer niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, entre otros.
El artículo 5 de dicha ley establece que son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Mismos derechos se encuentran plasmados en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, definiéndose el rango de aplicación de derechos para este sector tan importante. De acuerdo con la Ley de Juventud del Estado de Hidalgo, se entiende por jóvenes los hombres o mujeres con edad comprendida entre los 12 y 29 años, estableciendo principios rectores en la interpretación y aplicación de los siguientes: el interés superior del desarrollo y protección de los jóvenes, la igualdad sin distinción de género, religión, lengua, estado civil, preferencia sexual, afiliación política, origen étnico o nacional, condición social o económica, condiciones de salud, discapacidad o cualquier otra condición que atente contra la dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad en la atención y desarrollo integral de la juventud entre los más destacables. Se enuncia de igual forma que el artículo 8, que se considera derechos de los jóvenes al acceso a una vida digna, a la no discriminación, a ser protegidos y respetados en su integridad física y mental, a la salud y asistencia social, a los derechos sexuales y reproductivos, a la educación y profesionalización, a un trabajo digno, a una libertad de pensamiento, opinión y una cultura propia, el deporte y recreación, a un medio ambiente sano, a la participación y organización, a la información, a la reintegración social, a los relativos a los jóvenes con discapacidad, así como el acceso a la vivienda. De acuerdo a diversos materiales editoriales, actualmente la mitad de los jóvenes en México viven en condiciones de pobreza y otra gran parte ha sido víctima de la discriminación y no goza con los derechos básicos en educación y salud. De los casi 40 millones de jóvenes que habitan en México, casi la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza, ha sido víctima de algún acto de discriminación o se le ha impedido el reconocimiento de sus derechos. En el marco del Día de la Juventud, celebrado el año pasado, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, dio a conocer las cifras que revelan el panorama que atraviesa la juventud mexicana en materia de acceso a derechos y falta de oportunidades. De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, en México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, los cuales representan el 31.4% de la población. Entre estos, 6.8 millones de jóvenes tienen entre 12 y 14 años, 10.8 millones entre 15 y 19, 10.7 entre 24 y 20 años y 9.3 entre 25 y 29 años. Según el CONAPRED, el problema principal de los jóvenes en México es que casi la mitad de la población vive en situación de pobreza, y es que para 2014, 17.5 millones de jóvenes, 47.1% del total, estaban en situación de pobreza, los cuales 13.9% viven en pobreza extrema y 36.6% en pobreza moderada. Para 2016, el CONAVAL informó que el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza disminuyó 44.3%, de los cuales el 36.9% se encontraba en pobreza moderada y el 7.3% en pobreza extrema. En tal contexto, es necesario fortalecer los instrumentos jurídicos afectos desde el ámbito de competencia, tener aquellos canales de interlocución que permitan crear espacios de convivencia que den respuesta a los planteamientos y necesidades de la juventud hidalguense. En fechas recientes, el gobernador Omar Fayad, a través de la atención integral, busca que los jóvenes de Hidalgo tengan un mejor presente, por lo que se instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESO, que redoble esfuerzos en coordinación con el Instituto Hidalguense de la Juventud para brindar a ese sector de la población proyectos y herramientas para su desarrollo, destacándose la instalación de la primera Casa del Emprendedor, la cual ofrece un espacio gratuito en donde la juventud pueda hacer crecer sus iniciativas productivas y desarrollar una cultura emprendedora. De igual forma, se equiparon seis centros Poder Joven con mobiliario y equipamiento,
espacios que se encuentran situados en diversos municipios y en los que se ha beneficiado a más de 23,000 jóvenes. Indudablemente falta mucho por hacer, pero cada quien desde su espacio de competencia está haciendo algo. Por lo tanto, su servidora, como representante del Partido de la Revolución Democrática, es de gran importancia dar cumplimiento a lo señalado por las directrices de nuestro instituto político, que prioriza las acciones en favor de la juventud y hidalguense, y que sin lugar a duda habrán de beneficiarse con herramientas que permitan dar respuesta a sus demandas. Es necesariar que la propuesta de iniciativa que hoy someto a la consideración de este Pleno se hace consistir en dar certeza real a la realización de un Parlamento juvenil, celebrarse en el Congreso del Estado. Si bien se considera que la fracción 2 del artículo 31 del reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo es menester darle su propio contexto, especificando la fecha de realizarse, por lo que considero de suma importancia que todas y todas demos un voto de calidad en favor de esta iniciativa que hoy presento ante esta soberanía, resaltando que si bien se encuentra contemplado, a la fecha no se le ha dado debida importancia en la realización de la atención a la juventud hidalguense, y mucho menos en el reconocimiento de la participación juvenil en las diferentes esferas de la política económica, social y cultural de participación. De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Juventud, en México, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015 elaborada por el INEGI, hay 37.5 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. Por la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud que se realizó en Lisboa el año de 1998, declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud. En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemoró el primer Año Internacional de la Juventud, que al consumar su 10º aniversario aprobó el programa Acción Mundial para los Jóvenes, mecanismo que estableció las directrices para la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación infantil. Por ello, se planteó la necesidad de revisar el quehacer gubernamental y social en nuevas dimensiones básicas respecto al desarrollo de este sector: la educación, el empleo, el hambre, la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas, la delincuencia juvenil, las actividades recreativas y las niñas y los jóvenes. Años más tarde se añadieron otras 6 dimensiones a las ya establecidas: la plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones en la globalización, las tecnologías de la información y la comunicación, el VIH-Sida, los conflictos armados y, por último, las cuestiones intergeneracionales. Establecido lo anterior, es finalmente que se llegó el 17 de diciembre de 1999, fecha en la que, siguiendo las recomendaciones y conclusiones que resultaron de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud que se realizó en Lisboa en el año 1998, que se declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, y sea la Comisión de la Niñez la que diseñe e instrumente un reglamento para tal efecto. Por tal importancia de los jóvenes hidalguenses, propongo se dé atención prioritaria a este sector de la población y que sea este Congreso del Estado de Hidalgo, desde nuestro ámbito de competencia, el espacio para realizar el Parlamento Juvenil, estableciéndose su realización el mes de agosto en el marco de la celebración del Día Internacional de la Juventud. Con base en lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía el presente proyecto de decreto, que se reforma el artículo 31 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforma el artículo 31 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 31. Corresponde a la Comisión de Niñez, Juventud, Deporte y Familia: 1. Conocer y emitir resolutivos de los asuntos que les sean turnados relativos a la promoción y fortalecimiento de la participación de los niños, jóvenes y la familia en la política económica, social y deportiva del Estado. 2. Organizar anualmente el Parlamento tanto infantil. 3. Organizar anualmente en el mes de agosto el Parlamento Juvenil. 4. Los demás que les sean conferidos por el Pleno o la Diputación Permanente. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Segundo, se tiene un plazo
plazo de 60 días a la entrada en vigor del presente decreto para la elaboración del reglamento de la fracción 3 del artículo 31 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 21 días del mes de mayo del año 2019. Atentamente, diputada Arely Rubí Miranda Ayala. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.